Una historia que comienza con un viejo silencioso en un campo de tiro, pero que esconde secretos enterrados durante décadas, decisiones imposibles y un pasado que regresa para enfrentarse al presente. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad estás escuchando esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas voces del pasado. Y si te gustan relatos profundos, llenos de misterio, emoción y giros inesperados, te invitamos a suscribirte al canal Sobrevivientes del Silencio. Aquí, cada historia tiene una verdad oculta, y cada silencio, un eco que merece ser escuchado. En un campo de tiro alejado, justo en las afueras de un pequeño pueblo al sur de Texas, los días pasaban lentos, casi siempre iguales. Las balas rompían el silencio solo por momentos, como si respetaran algo, o a alguien. Allí, sentado en un banco de madera desgastada, estaba él, un anciano de cabello blanco, mirada tranquila y gestos suaves. Nadie sabía su nombre. Solo venía, se sentaba, disparaba con precisión quirúrgica y se iba sin decir una palabra. Le llamaban el Viejo, con un respeto que rozaba el temor. Nadie se atrevía a molestarlo. Hasta que llegó Derek. Derek era un joven recluta de la Marina, recién ingresado, con más arrogancia que experiencia. Había escuchado rumores sobre aquel anciano, pero no creía en leyendas. Estaba allí para entrenar, para demostrar que era el mejor. Y entonces lo vio. Mientras el viejo recargaba su arma, la manga de su camisa se deslizó y dejó ver un tatuaje, un símbolo antiguo, desgastado, pero inconfundible para quienes sabían lo que significaba. Derek se congeló. Su abuelo le había contado historias sobre ese símbolo. Era el emblema de una unidad secreta que, oficialmente, no existía. La Unidad Fantasma. Operaban en la sombra. Misiones imposibles. Soldados que no tenían nombres. Derek se acercó, casi sin pensar. ¿Usted sirvió en la Unidad Fantasma? El viejo levantó los ojos lentamente. Lo miró con la calma de quien ya ha visto todo. No respondió. Solo asintió. Y así comenzó una historia que cambiaría la vida de Derek y revelaría secretos enterrados hacía décadas. El viejo, cuyo verdadero nombre era Samuel Kessler, había sido uno de los fundadores de esa unidad secreta. Su historia no estaba en libros, sus misiones no eran reconocidas, pero cada una de ellas había salvado miles de vidas. Y también había cobrado otras tantas. Durante semanas, Derek volvió cada día. Escuchaba en silencio los relatos que Samuel comenzaba a compartir, poco a poco. No eran solo historias de guerra. Eran confesiones de un hombre que había renunciado a todo por un propósito. Familia, amor, nombre, todo. Samuel hablaba de la nieve perpetua de Kazajistán, donde su unidad pasó semanas atrapada tras líneas enemigas sin provisiones. De la selva impenetrable en Birmania, donde tuvo que dejar atrás a un compañero herido para salvar una aldea entera. Del desierto hirviente de Siria, donde desactivó una bomba bajo fuego enemigo con las manos desnudas. Cada relato no era una hazaña, sino una carga. Y Derek lo sabía, lo veía en los ojos de Samuel. Cada palabra le pesaba más que la anterior. Una mañana, mientras Derek se preparaba para ir al campo de tiro, un sobre sin remitente apareció debajo de su puerta. Dentro solo había una foto vieja y una nota. Él no es quien dice ser. Pregunta por Budapest, 1983. Confundido, Derek llevó la carta al viejo. Samuel, al verla, se quedó inmóvil. No por miedo, sino por culpa. Una que nunca había confesado. La historia dio un giro brutal. Samuel contó lo que había sucedido en Budapest.
Una misión encubierta, una traición interna y una decisión que lo perseguía cada noche. Había tenido que elegir entre salvar a un equipo completo o proteger a una niña inocente. Eligió la misión y desde entonces dejó de dormir en paz. La niña era hija de un informante local que había arriesgado todo por ayudar a los estadounidenses. Ella había sido tomada como rehén cuando las cosas salieron mal. Samuel vio su rostro, la escuchó gritar y aún así siguió adelante. La explosión que selló el túnel sepultó más que estructuras, sepultó su humanidad. Derek, consternado, quiso alejarse. Todo lo que había admirado en Samuel parecía haber sido una mentira. Pero otra carta llegó. Esta vez con coordenadas, una trampa o una pista. Contra todo protocolo, Derek y Samuel partieron hacia Europa. Lo que encontraron allí fue algo que nadie podría imaginar. La niña, ahora adulta, viva. Y no solo viva. Ella lideraba una organización secreta que buscaba justicia para víctimas de operaciones encubiertas como la de Budapest. Y ella quería respuestas. La mujer, que ahora se hacía llamar Elara, no los recibió con odio, sino con una calma contenida. Había esperado más de 30 años por aquel encuentro. No por venganza, sino por verdad. La historia se bifurcó en 3 líneas temporales. El pasado de Samuel, narrado en crudo detalle. La travesía actual, con Derek como testigo de los fantasmas del ayer. Y la vida de Elara, marcada por la pérdida, pero transformada en una fuerza por la justicia. Durante varios días, Derek y Samuel vivieron como fantasmas en la sede de la organización de Elara. Cada rincón tenía archivos, grabaciones, testimonios de víctimas que habían sido olvidadas. Aquello no era solo una organización, era un santuario de memorias rotas. Derek comenzó a entender el peso real de los actos de guerra. No era solo matar o sobrevivir, era lo que se dejaba atrás. Mientras pasaban las noches entre carpetas y mapas, Derek y Elara desarrollaron una conexión silenciosa. Ella veía en él algo que había perdido en muchos: esperanza sin ingenuidad. Derek, por su parte, comenzó a admirar la fortaleza de una mujer que había transformado su tragedia en propósito. No fue un romance, sino algo más profundo. Respeto mutuo, nacido del dolor compartido. Una noche, mientras repasaban un antiguo informe clasificado, descubrieron un patrón. Las misiones de la Unidad Fantasma no habían sido solamente operaciones de inteligencia o rescate. Algunas habían sido dirigidas para proteger intereses privados. Compañías armamentistas, petroleras, incluso traficantes de arte. Samuel, al enterarse, sintió que su alma se partía en dos. No solo había sido un instrumento de guerra, había sido una herramienta de codicia. Fue entonces cuando Elara reveló su secreto. Ella había conservado una cinta, una grabación hecha en Budapest, momentos antes del bombardeo. En ella, la voz de Samuel se escucha claramente ordenando el avance. Pero también se escucha algo más. Una voz secundaria contradiciendo sus órdenes, exigiendo evacuar a la niña. Esa voz era de su mejor amigo, John Walker, reportado como desaparecido. Samuel, devastado, comenzó a reconstruir los eventos. Descubrió que Walker había sido traicionado por la propia agencia y usado como chivo expiatorio. Todo apuntaba a un hombre, el general Anthony Rourke, ahora retirado y convertido en asesor de seguridad internacional. Rourke había estado detrás de la mayoría de las misiones más oscuras de la unidad. Derek propuso un plan. Irían a confrontar a Rourke, no con armas, sino con pruebas, con la cinta, con los documentos.
El Ara al principio se negó. No quería más violencia. Pero Samuel la convenció. No era venganza, era cierre, era verdad. El viaje a Washington fue clandestino. Usaron identidades falsas, cambiaron de vehículos y se comunicaban solo con frases codificadas. Una red de antiguos soldados, ahora desilusionados, les ayudó. Algunos lo hacían por lealtad a Samuel, otros por deseo de redención. En el corazón de la capital, Samuel y Rourke finalmente se encontraron. Dos hombres viejos, marcados por sus decisiones. La conversación fue tensa, larga, llena de silencios cargados de historia. Rourke nunca negó nada. Dijo que hacía lo necesario, que los héroes verdaderos nunca tienen estatuas. Pero Samuel no buscaba confesión. Solo quería mirarlo a los ojos una última vez. La cinta fue entregada a un periodista independiente de renombre, junto con los documentos. La historia explotó. Escándalos, juicios, renuncias. La verdad había salido a la luz, y aunque no reparó los daños, al menos impidió que continuaran. Samuel y el Ara pasaron días hablando. Fue durante esas largas conversaciones que Samuel confesó algo que ni siquiera Derek sabía. Después de Budapest, había intentado desaparecer por completo, pero una última misión, fuera del radar, lo obligó a actuar una vez más. Esa misión, no registrada en ningún archivo, ocurrió en Sudamérica, en la región amazónica, donde un laboratorio biológico, financiado por una red internacional de inteligencia, operaba en secreto. Se realizaban experimentos humanos con exmilitares prisioneros, extrayendo recuerdos y condicionando la mente. Samuel había sido enviado no para rescatar a nadie, sino para asegurarse de que el lugar fuera borrado del mapa. Pero al llegar, rompió las órdenes por primera vez en su carrera y liberó a los prisioneros antes de hacer volar el complejo. Aquel acto de desobediencia selló su destino. Desde entonces, vivía oculto. El Ara, impactada por la revelación, le mostró algo que cambiaría todo. Entre los sobrevivientes de ese laboratorio había un hombre que hablaba solo en susurros, repitiendo una y otra vez un nombre: el de Rourke. Él también había estado allí, pero no como prisionero, como observador, parte del experimento. La red que había comenzado como una conspiración militar se extendía mucho más allá. Involucraba farmacéuticas, gobiernos extranjeros y figuras del poder global. La unidad fantasma, sin saberlo, había sido solo una pieza de un ajedrez mucho mayor. Derek, Samuel y el Ara decidieron que no podían detenerse. Lo que empezó como una búsqueda de redención se convirtió en una guerra silenciosa. Reunieron un pequeño grupo de antiguos agentes, hackers, periodistas y hasta exenemigos, todos unidos por un propósito común: exponer la verdad. Crearon lo que llamaron la Red del Silencio, una organización paralela que se infiltraba donde los demás no podían, recopilando pruebas, desarticulando operaciones oscuras, devolviendo nombres a las víctimas olvidadas. La historia de Samuel se convirtió en el primer archivo publicado por la red. Se distribuyó en forma anónima en más de 20 idiomas, filtrada a través de plataformas descentralizadas. No había rostros, no había nombres oficiales, solo verdades crudas. Durante los años siguientes, Derek se transformó. De joven arrogante, pasó a ser uno de los líderes más comprometidos del movimiento. El Ara, aunque marcada por cicatrices profundas, halló en esa causa una razón para seguir. Y la figura de Samuel, aunque ausente, se volvió símbolo. Su tatuaje, replicado en murales, camisetas y grafitis, representaba resistencia, conciencia y silencio que grita. Y así, la historia que empezó en un campo de tiro,
Con un viejo aparentemente inofensivo, se convirtió en una de las revelaciones más impactantes de su época. Pero no terminó ahí. Con el tiempo, la red del silencio creció. Sus integrantes se dividieron en células especializadas. Unos rastreaban operaciones ilegales, otros protegían a informantes, y algunos se infiltraban en corporaciones con la ayuda de tecnología de punta. Derek se convirtió en el punto de conexión entre estas unidades dispersas. Su entrenamiento militar, combinado con la sabiduría heredada de Samuel y la visión estratégica de Elara, lo convirtió en un líder natural. Elara, por su parte, fue invitada a hablar en foros internacionales bajo identidad falsa. Su testimonio movió corazones, cambió leyes y sembró desconfianza entre aquellos que operaban en las sombras. Su nombre real seguía siendo un secreto, pero su historia se convirtió en un símbolo de resistencia para miles. Un día, años después de la muerte de Samuel, Derek recibió una carta, escrita a mano, sin remitente. Dentro, solo 2 cosas: una vieja foto de la unidad fantasma y una nota: la sombra más larga siempre esconde otra sombra. Era una advertencia. Alguien más había sobrevivido. Alguien con intenciones opuestas. A partir de ese momento, Derek entendió que la guerra silenciosa no había terminado. Se preparó para lo inevitable. Viajó por todo el mundo, reactivando viejos contactos, capacitando a nuevos agentes, documentando cada paso con una meticulosidad que habría enorgullecido a Samuel. Un segundo archivo fue liberado. Esta vez, revelando una red de tráfico de información entre gobiernos aliados, comprometiendo derechos humanos en decenas de países. La reacción fue violenta. La red del silencio perdió miembros. Sufrieron ataques, pero nunca retrocedieron. El legado de Samuel vivía en cada acción, en cada línea de código que un hacker introducía en un servidor corrupto, en cada testimonio protegido, en cada persona rescatada del olvido, y especialmente en el corazón de Derek, quien cada noche, al volver a su refugio secreto, repasaba los nombres, las historias, los rostros, y disparaba una sola bala al aire, como promesa, como ritual. Mientras tanto, Derek descubría que las coordenadas no eran solo un lugar, era una señal. Alguien más sabía de la misión en Budapest, alguien que aún quería enterrar lo sucedido, una facción dentro del propio gobierno, interesada en silenciar a Samuel y a cualquiera que supiera la verdad. Un intento de asesinato fallido los obligó a huir. Se refugiaron en una vieja base abandonada en los Montes Cárpatos. Allí, Samuel reveló la última parte de su historia: la existencia de una lista. Nombres, fechas, lugares, todos los involucrados en operaciones similares. Si esa lista salía a la luz, cambiaría el curso de la historia militar de los Estados Unidos. Derek tomó una decisión. Debían publicar la lista. Pero Samuel sabía que hacerlo implicaría muertes. Protegía nombres de personas que también habían hecho el bien. No todo era blanco y negro. El conflicto moral desgarró al grupo. Elara, con su red de contactos, preparó una difusión internacional. Derek quería justicia. Samuel quería redención sin sangre. Finalmente, se filtró solo una parte. La verdad, suficiente para cambiar políticas, pero no para destruir vidas innecesariamente. Samuel decidió quedarse atrás, atrayendo la atención de los cazadores. Su sacrificio permitió que Elara y Derek escaparan. Samuel murió como vivió, en silencio, en la sombra, protegiendo a los que aún podían cambiar el mundo. Derek volvió al campo de tiro, solo. En su brazo, ahora, llevaba el mismo tatuaje, no como una insignia de guerra, sino como símbolo de legado.
y cada vez que disparaba, lo hacía no para entrenar, sino para recordar, para honrar. La historia de un viejo tranquilo terminó donde empezó, pero su eco aún resuena. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Samuel? ¿Crees que merecía el perdón de Lara? ¿Y tú hubieras publicado la lista completa o protegido algunos nombres? Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te conmovió, si algo dentro de ti se quedó reflexionando, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan los verdaderos sobrevivientes del silencio. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí las historias no solo se cuentan, se sienten.